Bueno, esta serie que yo he estado pues dando sobre los dones del Espíritu Santo eh, es algo importante que yo creo que todo creyente debe pues aprender de lo que se trata, especialmente de lo quién es el Espíritu Santo. Eh, yo estuve pues las últimas 2 semanas hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y, y concluí con 1 de Pedro 4:10 que dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Hablando de que todo lo que recibimos de parte del Espíritu Santo es, es, es un don que debemos aplicar para ministrar, para dar, porque es un provecho que Dios nos ha dado para ser útil para su reino. Eh, Hoy en esta noche eh, quiero hablar sobre la pregunta que es importante para comenzar o conectar de lo que quiero hablar ¿es necesario hablar en lenguas? Y es un tema bien complicado eh, porque se ha encargado muchas iglesias, muchas tradiciones, pequeña, grande, como que para complicar este asunto de hablar en lenguas. Eh, eh, pero, pero después de esta serie, yo creo que vamos a estar muy claro de lo que se trata esto de hablar en lenguas. Es importante notar que recibir el Espíritu Santo es un don, es un don. Y tanto para los nuevos en Cristo como para los cristianos que llevan mucho tiempo en el Señor. Es importante que todos tenemos el derecho y todos somos bautizados por el Espíritu Santo y, y queremos ser bautizados por el Espíritu Santo, porque una cosa es ser bautizado y otra cosa es recibir a Jesucristo. Ambos tienen su función, ambos tienen su fe en hacerlo. Eh, Porque hay personas que son salvos, reciben a Cristo y el otro es recibir el don o el bautismo del Espíritu Santo. Creo que eso es algo que tenemos que estar muy, pero muy claro en eso, porque si recibimos a Jesucristo, eh, pero cuando recibimos el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, mejor dicho, eh, nos entra a un nivel más allá de lo que deseamos. No todos que son bautizados del Espíritu Santo no significa que si tú no eres bautizado por el Espíritu Santo, no eres salvo. Eso son dos cosas diferentes. Eh, y lo vamos a ver a través de las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39, dice la Escritura, y quiero que se enfoque en esto, porque no quiero que haya dudas de que, pues entonces yo no soy bautizado por el Espíritu Santo. Lo vamos a aclarar. Vamos a aclarar muchas cosas de lo que se trata el bautismo del Espíritu Santo. Eh, en Juan 7:37 dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero que si tú tienes tu Biblia, subráyala ahora mismo. Subraya esa parte, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, de los que creyesen en Él. Este dice la palabra aquí,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok. Em, Jesucristo no estaba hablando aquí de salvación. Él está aquí hablando sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero leer una escritura más, porque hay una gran diferencia entre lo que es un río y lo que es una fuente. Dos cosas diferentes. Porque si no, se hubiera explicado aún el mismo término. Pero una cosa es un río y otra cosa es una fuente. Son totalmente diferentes. Los dos tienen aguas, pero tienen diferentes funciones. En Juan capítulo 4, verso 13 al 14, Jesucristo le estaba hablando a una mujer samaritana, una mujer que no conocía de disculpa, de Jesucristo. No conocía quién era Jesucristo como Salvador. Solamente conocía que Dios, conocía de un Dios, de Abraham, o sea, así por el estilo, pero no tenía claro lo que Jesucristo vino a hacer. Y entonces aquí la palabra dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14, mira lo que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí está hablando de una fuente de agua que salta para salvación. Y a la otra escritura que acabamos de leer, dice que el que beba, el que cree en mí y beba, venga a mí y beba. Ahora mira esto, que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted puede cantar y beber agua a la misma vez? Claro que no, ¿verdad? Nadie puede hacer eso. Eh, será un talento extraordinario si tú puedes beber agua y cantar a la vez o hablar a la vez, pero no todos pueden hacerlo a la misma vez. Aquí dice que el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, dice que saltará de su interior, correrán ríos de agua viva. Cuando hay algo que corre dentro de ti, como río, es algo que va a ver, algo que va a suceder en la vida. Es algo poderoso. Entonces, todos tienen el derecho de ser bautizados. Pero miren esto, hermano, porque esto es algo bien importante. En Mateo 3:11, Juan el Bautista hizo una declaración bien interesante. Dice que yo a la verdad, o sea, Juan el Bautista hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y entonces él dice, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas diferentes. Si no hubiera sido os bautizará en el Espíritu Santo con fuego, pero no, y fuego, o sea, dos cosas diferentes, o son dos formaciones diferentes, son dos aclaraciones diferentes, porque son dos bautismos diferentes. Porque os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, dos cosas, pero juntos conectados, porque es el mismo. Entonces, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, porque es algo diferente que ocurre en la vida ministerialmente. Quiero que pongamos eso muy, muy claro en la vida de cada uno de ustedes, porque Dios te quiere usar y para eso nosotros tenemos que mantenernos en esa
posición. Ahora, conexión con la pregunta que yo pues comencé, que es el título de, de esta serie, de este mensaje hoy. ¿Es necesario hablar en lengua? Es la pregunta bien importante. ¿Es necesario hablar en lengua? Porque, ¿qué se trata esto? ¿Qué es lo que, qué significa hablar en lenguas? O sea, ¿por qué yo lo necesito? Todas esas cosas se van a aclarar eh, en este mensaje. Eh, Juan 4, perdón, esa ya la mencioné. Hechos 10:45. Hechos 10:45 al 47. Y es bueno pues, que busque su Biblia y que te nutre de él. Y es importante que tú vayas poco a poco manejando esto en tu vida, porque todas las cosas que hacemos en la vida de cristiana tiene una razón de ser, especialmente cuando estamos hablando de Él, del Espíritu de Dios. Eh, Hechos 10:45 dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y es importante que tengas eso pendiente, subráyalo, el don del Espíritu Santo. Verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Imagina por un momento Pedro que ha estado en como si fuera una caja, aprendiendo mucho de Jesús, pero a la misma vez con el concepto del Viejo Testamento, de la ley, de todo lo que la ley aplicaba y de lo que él aprendió del pacto de la circuncisión. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué era la de la circuncisión? Eh, es, y para no desviarme mucho del tema, solo le voy a dar una breve explicación de quién son los de la circuncisión. La circuncisión era una marca para diferenciar a los apartados de Jehová. O sea, fue una marca que el labor de una nueva vida se encuentra, o sea, todo lo que reciben a Cristo, en este caso, pues son circuncidados en su corazón, dando a entender que el labor de una nueva vida se encuentra en Cristo. La circuncisión, como era una marca para ser apartado, dice la palabra en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea que era una señal de que Dios estaba haciendo un pacto, un trato con Abraham y su descendencia para decir de que estos que están marcados son parte de la bendición de multiplicación y la bendición que Dios le iba a dar. Entonces aquí está Pedro pensando de que cómo es esto que personas que ni siquiera están apartadas o no están marcados bajo el pacto como yo, que soy fiel, están recibiendo el mismo impacto, la bendición, pero no entendió lo que Jesucristo ha estado hablando desde mucho tiempo. Y aún ese mismo gran día, los discípulos estaban ahí. Aún Jesucristo le estaba mencionando del bautismo del Espíritu Santo. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que el propósito era
que todo el mundo entendiera que Jesucristo vino para salvar las vidas. Y a igual Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que lo que Pablo también está hablando en Romanos, está diciendo de que no se trata de algo natural en lo secular o afuera, sino se trata de algo interno, algo dentro, algo de lo que se trata del corazón de la persona. Ser apartado es lo más importante para Dios cuando se hace de corazón. ¿Ok? Ahora, dice la palabra que Pedro estaba asombrado porque Pedro se conectó tanto a esa ley. Entonces él pensó que Dios solo bendice a los que son judíos solamente y no podía bendecir a otros. Bueno, ya Dios le mostró una visión que nadie puede maldecir a lo que ya Dios bendice. Y entonces cuando él llegó a la casa, que vio eso que estaba pasando, él dijo, wow, esto es grande. Entonces no olvides que el viejo pacto, sus bases eran físicas, solo en lo natural para asimilar algo en lo espiritual. ¿Ok? Era una sombra de algo que que puede ocurrir, que puede suceder en el mundo espiritual. Hay personas que bueno, te explico esto. Un ejemplo, hay personas que hacen cosas buenas, como dar al pobre, ¿verdad? O como esos extremistas musulmanes, o otras que se matan o matan para caer bien ante Dios en la tierra y tomar un puesto en el futuro, en su reino. Como quien dice, o como si estuvieran trabajando para un patrón o para un militar, y lo hacen así. Entonces piensan en ese extremo. Eh, y en el tiempo de Jesús también habían esos extremistas también. Y después de que Jesús resucitó, y en el tiempo había muchos extremistas. Y por eso es que también había muchas controversias, pensando de que, uy, espérate, este Jesucristo se murió y peor, ahora los discípulos de Jesús y las personas se van a levantar y van a crear a un caos. Eh, pero cuando una persona está dando solamente para recibir un mérito, eh, wow, sabemos que nadie entra al reino de los cielos sin primero nacer de nuevo. Eh, yo necesito entender, yo necesito comprender cómo funcionan las cosas aquí en lo natural. Si yo todavía no he entendido lo espiritual, se me hace difícil tratando de analizar las cosas en lo natural, sin poder nacer de nuevo. Por eso es que Jesucristo quiere que tú nazcas de nuevo. El nacer de nuevo lo que hace es que el Espíritu Santo puede entrar en un vaso limpio, nuevo. Por eso es que Jesucristo también habló de de un vino nuevo en odres nuevos. No puedes poner vino nuevo en odres viejos porque se derremienta, se explota, se daña. Eh, la persona no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo siendo una persona que no cree en él. Bien difícil. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué yo te estoy explicando eso? Porque tú y yo representamos a los mismos gentiles en esta tierra y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros como Él lo desea, pero también a los que quieren, a los que reciben, a los que son personas que desean ser bautizados por el Espíritu de Dios. Y por cierto, la vida espiritual es primero.
es primero porque yo no hago las cosas para tener un puesto en el reino, sino que yo lo hago porque es parte del nacimiento eterno. Con una gran diferencia. Eh, Cuando uno cae en la posición de que yo estoy tratando y tratando y tratando de mejorar las cosas y poner las cosas a su lugar y analizar las cosas y ponerlo todo claro en mi vida, lo que está tratando de hacer es buscar un mérito, aprobación, pero eso no es lo que Dios está buscando, porque es un don, es un regalo, Dios te lo da gratuitamente, solamente hay que recibirlo. Entonces, yo no estudio para ser un pastor, sino estudio porque ya yo soy un pastor. Ya yo fui un pastor en mi espíritu. Yo nací sabiendo de que el Espíritu Santo tiene algo en mí. Yo soy un profeta porque el Espíritu Santo ya hizo algo en mí para yo poder entender que yo lo soy. Y porque yo lo soy, voy y estudio su palabra para que la profecía de su palabra salga de mi boca. Entonces, la pregunta ¿es necesario hablar en lengua? Claro que sí, porque sería ridículo si mi lenguaje es contra lo que dice Dios en su enseñanza. El lenguaje no encaja, un lenguaje no encaja en lo natural. Vamos a decir, si yo ahora mismo empiezo a hablar en otro idioma, vamos al chino, y yo sé que cada uno que ustedes están ahí, por lo menos la mayoría que no ha estudiado otro lenguaje o solamente conocen inglés y español, eh, o quizás francés, no sé, pero si usted no conoce otro lenguaje y yo empiezo a hablar en chino, yo estoy tan seguro que tú no lo vas a entender, porque no vamos a estar en la misma página. Igual, si tú eres una persona natural y no has nacido de nuevo en el espíritu, es obvio que no vas a entender las cosas espirituales. Es como hay personas que todavía no entienden que las cosas que le están pasando en el mundo natural, vamos a decir, las cosas no van bien. Eh, no, ese trabajo no me está dando suficiente dinero y siempre como que sale de mi bolsillo. Cosas malas pasan. Eh, Ando buscando siempre problemas caen abajo, y imagina las personas, los jóvenes, hay jóvenes que, han, que, han, que llegan y siempre están en el lugar supuestamente incorrecto, equivocado. Y entonces viene siendo pensando de que, oh, pero todas las cosas me pasan mal. Pero no entienden que todo eso es espiritual, espiritual. Entonces, todos tenemos que entender que la base de la lengua o el lenguaje de Dios es algo que Dios lo conoce y entra en nuestra vida. Y aunque no lo conocemos en el momento, pero a Él es el que nos está hablando. Las lenguas no se han desaparecido, están ahí. Entonces, si como es un lenguaje que solo Dios conoce y es parte de recibir el Espíritu Santo, porque Pablo dijo, miren esto, 1 Corintios 14:18. 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Dios, y este es Pablo diciéndolo, hablando a los corintios, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que esto es algo bueno, no es malo, no es algo que tenemos que lo ponemos a un lado, es algo que él sabe que es necesario en su espíritu. En 1 Corintios 13, verso 8,
1 Corintios 13, verso 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Es importante el verso 12, subraya, ahora vemos. Eh, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La palabra es perfecta. La palabra es perfecta, pero todavía no la conocemos por completo. Así mismo las profecías, así mismo el conocimiento, así mismo las lenguas. Pablo está mencionando aquí que no es que van a acabar las lenguas, porque dice cesarán las lenguas, pero no está hablando de que se va a acabar ahora, sino cuando venga lo perfecto, entonces en parte se acabará. Está hablando del futuro, está hablando de que cuando la palabra perfecta, que es Jesucristo, cuando Él venga, cuando nosotros nos conectemos con Él en lo real, la conexión física, cuando Él venga de nuevo, esa palabra perfecta se analizará tremendamente en nuestra vida a un punto donde ya no necesitamos profetizar, ya no necesitamos la ciencia, ya no necesitamos las lenguas, porque todo lo que está hablando aquí es conectado a lo mismo. La palabra de Dios, que es tan perfecta, se va a aclarar poco a poco, pero mientras tanto, oscuramente estará ahí el misterio. Estaremos tratando y pensar qué es lo que va a suceder en nuestra vida. ¿Ves? Y asimismo, todo lo que va a venir. 1 Corintios 14, verso 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea que, por eso es que viene el misterio, porque cuando una persona habla en lengua, no está hablando a una persona, sino está hablando a Dios. Eh, hay dos formas de ver estas cosas, porque hay unas lenguas que es específicamente el lenguaje de Dios, a Dios, y están las lenguas que es un don sobrenatural, que es lenguas que una persona puede entenderla y se traduce, pero eso viene explicado después. Entonces, dice, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, aunque por el Espíritu habla misterio. Hay otros que piensan que las lenguas no son necesarias para todos los cristianos. Y aquí vamos a como que romper ese pensamiento, porque yo creo que las lenguas deben ser para todos. Todo cristiano debe hablar en lengua. Yo creo que todos deben. Porque ¿por qué no recibir algo que el Espíritu Santo quiere dar? Y uno piensa, pero el Espíritu Santo le da a quien Él quiere, pero también al que anhela, lo anhela. Entonces, 1 Corintios 12:30 dice, 1 Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero mire, es muy fácil sacar un versículo y llevarlo a otro pensamiento, sacándolo del contexto principal. Pero si vemos el contenido, vamos a ver el verso 27, que dice,
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y dice, y a cada uno puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Yo quiero que tú veas que esta escritura no está hablando específicamente del bautismo del Espíritu Santo en común o en conexión al hablar en lenguas específico. Está hablando de un ministerio, porque Pablo establece esos principios de que el cuerpo trabaja no solo con dones, sino por el llamado, porque ser profeta o apóstol o maestro no son dones. Y al principio de este capítulo también dice, o sea, que no es el don específico, sino el ministerio que Dios nos ha dado. En el verso 7, capítulo 12, verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que en esta escritura está hablando de un ministerio que Dios nos ha dado. Y entonces si ponemos esto en claridad, si está hablando del ministerio, significa que toda la iglesia que tiene ministerio como apóstoles, como profetas, como maestros, como hacer milagros, como personas que hablan en lenguas y lo interpretan, porque eso es la edificación de la iglesia. Entonces Pablo no estaba hablando de los dones o ser lleno del Espíritu Santo. Él estaba hablando del ministerio, el ministerio de hablar en lenguas, interpretación de esas lenguas en la iglesia. ¿Ok? Entonces, si estamos claros en eso, gloria a Dios, porque es importante que entendamos que el hablar en lengua en cuanto a ministerio se refiere, eso es un don que el Espíritu Santo te da. Pero la señal de algo grande que poderoso es importante que el Espíritu Santo nos llena de una capacidad impresionante para aprender mucho más de Él. Entonces quiero darle 10 razones por qué un creyente debe hablar en lengua. No una razón ni dos, sino 10 razones. Y hoy vamos o sea, en esta noche solamente le voy a dar 5 y continuamos la próxima semana darle los otros 5. ¿Ok? Entonces, la primera razón número 1, es una señal inicial de que todos sepan que yo soy lleno del Espíritu Santo. Porque no es solamente por los frutos se conocéis, sino también es una señal que el Espíritu Santo nos ha dado para cosas grandes. Hechos 2:4 dice, y es importante que yo dije debe, porque yo sé que hay personas que no hablan en lengua, pero acuérdense, hermano, que esto es por fe, esto es por fe. Y además, la palabra, la palabra dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos empezaron a hablar en lengua y el Espíritu Santo le daba cuando estaban hablando en lengua. O sea que es una partición de cuando, o sea, Dios, él no le estaba dando primero para entonces hacerlo, porque hay personas que piensan
que yo tengo que esperar que el Espíritu Santo me llene la boca. Sin embargo, es al revés. Usted tiene que iniciar el hablar y Él te va a dar la lengua. Es tan sencillo que a veces no, lo complicamos, pero el Espíritu Santo es el que te va a dar eso. Y yo le doy gracias al Señor mientras ustedes que están ahí conectados hablan en lengua poderoso. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea que todos que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces dice, según el Espíritu le estaba que hablase, según el Espíritu que le estaba hablando. O sea que ellos comenzaron a hablar y el Espíritu le daba para hablar. Se supo que todos fueron llenos del Espíritu Santo porque hubo evidencia de lenguas. Y al igual en el capítulo 10 de Hechos 45, que lo leímos ahorita, Hechos 10:45 dice, y los fieles de incircuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué ellos sabían? Porque el verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces es un inicial, es una señal de parte del Espíritu Santo que nos da. Y te digo que la iglesia ha perdido eso. Bueno, la iglesia no Gilly Center, pero hay muchas iglesias que han perdido esa parte, porque el diablo se ha encargado de meterle mentiras a las personas de que no necesitan hablar en lengua, y es importante. La segunda razón, la segunda razón es que son para la edificación espiritual. Y esto es importante también. Te edifica. En 1 Corintios 14, verso 4 dice, 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, y en esta Reina Valera del 60, igual en el americano, pusieron extraña para identificar la diferencia entre lo que es el lenguaje normal, como chino, como japonés, como hebreo, arameo, o sea, lenguajes, una lengua extraña que básicamente es un lenguaje que nadie puede entender. Y asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, no está hablando de una edificación mental o educativa, sino en una edificación espiritual. O sea, crece, te mantiene firme en lo espiritual. En el verso 14 dice también, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que usted no está creciendo más sabio orando en el espíritu, sino estás creciendo el fruto de tu espíritu, en la madurez de tu espíritu. Estás conectado más con Dios porque estás hablando con Él, estás orando con Él. Y es importante que entiendas eso también. La tercera razón número 3, las lenguas nos acuerda de su presencia, que Él vive en nosotros. Al hablar en lengua es como decir que te acuerdas que el Espíritu Santo es el que está dentro de ti, es evidencia que Él está dentro de ti. En Juan 14, verso 16 al 17 dice, Juan 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Mire esto, entonces dice, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, o sea, no le ve espiritualmente, no tiene fe de que Él está ahí, ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. El, el consolador dirige, muestra dirección en lo que es necesario en la edificación. Es una cosa es saber que Él está contigo y otra es caminar con Él. Entonces, conociendo que la presencia del Espíritu Santo vive en ti y cuando tú oras y tú oras en el Espíritu, estás conectado con el Espíritu Santo y Él está conectado contigo. Razón número 4. Orar en lengua mantiene la voluntad de Dios en línea en tu vida. O sea, orar en lengua mantiene la voluntad de Dios en línea contigo y tú con Él. O sea, te, te, te posiciona. Romanos 8:26 dice, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces aquí Pablo comienza a hablar de que hay momentos donde tú quieres orar lo correcto, quieres saber que, o sea, quieres orar la voluntad de Dios, porque recuerda que cuando oramos y estamos pidiéndole algo a Dios, queremos pedirle conforme a su voluntad, porque si no, ¿para qué lo vamos a pedir? ¿Por qué yo voy a pedir que Dios me mande un cigarrillo para yo fumar? Porque no es voluntad de Dios y es pecado. ¿Por qué? Porque es pecado, porque va a destruir el templo del Espíritu Santo. No es de Dios. Entonces, igual, cuando estamos orando, tenemos que orar. Y eso es eso fue un ejemplo, pues, así bien lejos, pero a la vez nosotros tenemos muchas cosas que, que a veces no están alineados con su voluntad. Pero entonces aquí dice que Él nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Igual dice, siguiendo diciendo, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando estamos orando en el Espíritu, Él está intercediendo por nosotros y al igual lo que no sabemos qué pedir, Él te acuerda qué pedir. Entonces, orar en el Espíritu te mantiene fuera del egoísmo. No es que yo no sepa orar, sino que hay momentos que mi conocimiento y mi propia voluntad no encaja, puede dañar la oración. Razón número 5. Razón número 5. Orar en lenguas estimula la fe. Hablar en lengua estimula la fe. Judas, capítulo 20, o verso 20, perdón, solamente un capítulo, Judas 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Estimula, crece más, se fortalece más la fe. La vida cristiana es toda compuesta de fe. Y por eso es que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a su palabra. Si Jesucristo hubiera dicho, todos serán llenos del Espíritu Santo con la excepción. No, Él dijo todos. Y es más, Él dijo, todo lo que creen en mí, venga, o vamos a ponerlo más claro, todo lo que tienen sed, vengan a mí y yo les daré. O sea que si tú tienes sed, vas a ir a beber agua.
Pero no todo el mundo tiene sed y por eso no todo el mundo bebe agua. Pero si tú tienes sed, vas a tomar agua. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios brote en tu vida como ríos de agua viva. O sea que yo hablo en lenguas por fe. Yo confío en Dios porque es por fe. Y cuando yo oro por una persona, yo le estoy creyendo a Dios porque es por fe. O sea que si yo voy a poner mi mano sobre una persona, no es simplemente porque lo dice la Biblia, sino porque también yo tengo conexión de que yo tengo fe que tú vas a ser sano o la persona va a ser sana. Y al igual la palabra dice que Pablo le puso las manos, aún también Pedro y muchas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la palabra también que ellos hablaban en lenguas. Entonces, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas personas no quieren creer o no quieren aceptarlo o no saben que ellos pueden, porque la fe está conectada a esa posición. Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque es por fe. Igual yo soy salvo porque es por fe. Yo necesito hablar en lengua porque yo no puedo negar a Dios. No puedo negar que es un don, que lo puedo recibir. Es un regalo dado por Dios para conectarme más con Él. Entonces, si Dios quiere que yo me conecte con Él, que hable con Él, que es un misterio, pero yo hablo con Él. Y Él quiere que mi espíritu se fortalezca porque Él es espíritu y tenemos que adorarlo y alabarlo en espíritu y en verdad. Juan 7, 38, que lo leímos, decía que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que si yo creo en Él, yo soy salvo, pero también voy a recibir el Espíritu Santo. Es importante entender eso. Porque aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso fue un poquito antes de resucitar porque necesitaba ser glorificado. Pero es más poderoso que Juan el Bautista, que él dijo, es más poderoso que yo, no soy digno de desatar, pero él viene para bautizarte en espíritu y fuego. Entonces, él quiere darte ese don. Él quiere que tú recibas ese don. Y si tú no hablas en lengua, es importante que tengas esa oportunidad. Ahora lo puedes hacer. En este momento lo puedes hacer. No tienes que estar en un ambiente espiritual como, bueno, claro, en una iglesia o en una posición donde que tienen que tener la adoración detrás y todas esas cosas. No, hermano, es por fe. Y dice la palabra que Él derramará sobre toda carne, sobre tu carne, sobre tu vida. Él lo derramará. Y no estar así como que, no, es comenzar por fe a hablarlo y Él va a poner las palabras en ti. No esperar que Dios lo haga, sino Él está esperando por ti que tú lo hagas. Y Él va a iniciar el río de agua viva que va a correr dentro de ti. Si podrías entender esto muy claro, lo recibirás. Y yo sé que lo puedes hacer. Porque yo ahora mismo puedo hablar en lengua. Yo no necesito esperar un momento especial para hacerlo. Porque ya mi espíritu ya es un don dentro de mí que lo hace, porque es un río que corre. El día que yo no hable en lengua, yo estuviera pues asustado, porque yo diría, ¿dónde está el Espíritu Santo?
pero yo hablo en lengua. Oh, robosetelere kendere botatere ese. Había una persona que tuvo un testimonio, yo leí de un testimonio y termino con esto, de un testimonio de una persona que de pronto una cosa es orar a Dios y otra cosa es hablar en lenguas a una congregación, o sea, dirigirte hacia una congregación. Empezó a ministrarle o empezó a hablar en lengua a la congregación y empezó a interpretarla. Y hubo una persona que estaba ahí, que era judía, llegó después del servicio, le dijo, ¿usted sabía que ese lenguaje que usted dijo era, era arameo y tú mismo lo interpretaste? Yo no sabía que tú hablabas en arameo. Y la persona, o sea, el ministro decía, yo no sé hablar en arameo, yo ni conozco el lenguaje, pero el Espíritu Santo sí lo conoce y él fue lo que lo hizo. Entonces, él fue un don específico donde él pudo hablarle en la lengua a la iglesia, pero también lo interpretó para edificar la iglesia de lo que él estaba hablando. Cuando uno habla en lengua, uno habla en lengua, como explicó ahorita, para edificar tu espíritu. Y eso es personal. Pero la lengua de un don de ministerio, como dice la palabra, específicamente para edificación de la iglesia. Eso se hacen dos formas, se hacen dos cosas. Entonces eso después lo vamos a explicar un poco más eh, con la conexión de los otros, de los otros 5, de las 10 razones por qué un cristiano debe hablar en lengua. Y crees que si usted tiene esto claro en ti, lo vas a poder hacer. Amén. Aleluya. Bueno, entonces, son bendecidos